Doctor Víctor García Toma, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Philip? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Yo muy bien en el plano personal, pero muy confundido en el plano político y jurídico. Le ruego nos dé su opinión de lo que podría pasar si esta noticia se confirma. Parece poco probable la veracidad de esta información, Philip, porque hasta donde se tiene conocimiento, no han habido sesiones de pleno para discutir una ponencia en concreto. El tribunal está en receso hasta los primeros días del mes de enero y por consiguiente de manera oficial ni se han reunido ni está funcionando. Pero la propuesta es interesante en el sentido de imaginar escenarios de lo que podría contener ese fallo. Un primer aspecto que será vital seguramente será el de precisar, el detallar de manera más prolija cuál es el alcance y contenido de la denominada cuestión de confianza. Un segundo punto es verificar si existe o no dentro del, contenido constitucional esta famosa expresión de denegación fáctica, ¿no? Que aparentemente, hasta donde yo sé, no existe. Más aún, hubo una aprobación expresa al pedido del presidente de la República. Un tercer punto es el referido si la disolución fue constitucional o no. Si la disolución fue inconstitucional, el presidente estaría en curso en los alcances del artículo 117 de la Constitución, que señala que si bien es cierto que el presidente no puede ser procesado o acusado durante su mandato, una de las excepciones a esa regla es por haber disuelto de manera contraria a lo previsto por la Constitución el Congreso de la República. Por consiguiente, la situación del presidente se vería, en el próximo Congreso. Y lo más probable que se le iniciaría allí un proceso por infracción a la Constitución, ¿no? Que lo podría llevar, en este caso, a la vacancia. Otro tema que nos parece importante, y usted lo ha señalado, Philip, es el mecanismo utilizado por la disolución. Es decir, si bien la Constitución no señala un procedimiento específico, es claro que si para otras circunstancias menores el presidente requiere de la votación de su Consejo de Ministros, máximo cuando la cuestión de confianza genera la caída del gabinete, esa aprobación tendría que haber sido hecha o por el gabinete que se fue o por el nuevo gabinete, ¿no? Pero eso no se ha producido ni lo uno ni lo otro. Hay la firma del presidente Vizcarra, que no tiene, que tiene un valor simbólico, porque la firma importante es la de los ministros, que son las que respaldan las decisiones del presidente. Y allí solamente aparece la del actual presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, hay bastante tela para... Perdón, doctor. Cortar. Sí, por favor. Perdón que le interrumpa. Claro, en esa parte, ahí está la parte más bizarra, ¿no? Porque a las 4 de la tarde, el presidente de la República lo hace juramentar como nuevo presidente del Consejo de Ministros al señor Vicente Ceballos, sin saber el contenido de la renuncia de Salvador Solar, ni que hubiera existido un Consejo de Ministros que le diga al presidente renunciamos por tal o cual motivo, es decir, la exposición de motivos de cada uno por qué renuncia. Después, por boca de Vicente Ceballos, cuando sale en el canal oficial, que es el Canal N, él mismo agarra y dice que Salvador del Solar no estaba de acuerdo, y también había otros ministros, el ministro de Cultura, el ministro Castillo, el ministro Popolicio, pero a lo que voy es que él mismo dice que Salvador del Solar no estaba de acuerdo. Pero ¿dónde está esa renuncia? Pero además, y acá le pido que me complemente, a las 9 de la noche que el presidente se presenta en cadena nacional y dice que disuelve y supuestamente muestra un papel o tiene un asidero legal en la firma de Vicente Ceballos, no había ministerios. Solamente Ceballos era ministro, no había ministro de Justicia, no había ministro de Cultura, no había nadie más, porque los ministros recién juran 3 días después. Entonces, esto es algo realmente absurdo. El presidente de la República no puede disolver el Congreso con el voto de un solo ministro, que era muy presidente, pero no había Consejo de Ministros. Parece un trabalenguas. Le ruego me la aclare. No, en efecto, ahí hay una incoherencia, una inconsistencia en función al tiempo, y es esperable que el tribunal se pronuncie de manera específica sobre esa materia.
como también por el hecho de que si bien se convoca sesión del Congreso para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y haciendo un acto de deferencia se permite que esa sesión, que ya tenía una agenda aprobada por la Junta de Portavoces, se permite al señor Solar una intervención en donde plantea la cuestión de confianza. La sesión continúa, es suspendida al mediodía y el propio presidente Olachea señala que se reiniciará en la tarde para ver la cuestión de confianza. Se discute, se vota y se aprueba antes del discurso presidencial, que plantea una tesis que no se condice con la realidad, es decir, que se ha producido una denegación, ¿no? Cuando antes de ese discurso ya se había votado en favor de la propuesta del propio Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una serie de temas tácticos que van a tener que ser analizados, esperamos, por el Tribunal Constitucional de la manera más seria. Ahora, es más, Salvador Solar de manera teatral, recordemos que él es básicamente un actor, como actor político ha tenido una labor muy triste, muy penosa. Recordemos que al día siguiente dice que hemos jugado con fuego, que el presidente ha tomado la decisión a pura voluntad. O sea, él entre comillas, entre línea, creo yo de manera cobarde, lo que él tendría que haber asumido como varón y como político y como abogado, es decir, estoy o no estoy de acuerdo, he renunciado por no estar de acuerdo, como lo hizo en su momento el doctor de los Heros. Pero vayamos a un hecho, además, realmente que es muy extraño, ¿no? Porque el presidente, una vez que hace esto, cierra el Congreso, pone policías, no permite libre tránsito. El presidente tiene una conducta realmente bochornosa para con la propia comisión permanente. O sea, y el punto es el siguiente, y esa es la pregunta del millón. Calculo que todos sus amigos y todos sus jurisconsultos, inclusive sus alumnos, lo han llamado. Ellos podrían plantear, me refiero al Tribunal Constitucional, encabezado hoy por la doctora Marilena Ledesma, que se restituya el Congreso anterior y exigir al Jurado Nacional de Elecciones que anule esa convocatoria de elecciones. ¿Eso lo podrían hacer a partir del día 13 del próximo mes de junio, de enero, perdón? Eso es poco probable, Félix, porque hay jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, desde el caso Lizana Poyes, que también, que en este caso, si mal no recuerdo, fue un amparo en materia electoral, en la cual ese órgano señaló que habiéndose dado inicio a la contienda electoral, el tribunal no tiene potestad para suspender, digamos, el cronograma. Y eso ya lo ha indicado el propio tribunal en el auto admisorio. Es decir, probablemente esta sentencia sea una sentencia prospectiva, hacia adelante. Tendrá un aspecto de esclarecimiento de algunos conceptos, el señalamiento de algunos hechos relevantes, y finalmente lo más importante, bueno, señalar para mí, es el determinar si la decisión del presidente estuvo dentro o fuera de los marcos de la Constitución. A ver, eso me parece vital. Correcto. ¿Y por qué es vital? Y acá yo acoto y le pido también que usted me lo aclare. Porque pese a que se terminen haciendo elecciones ante un golpe de Estado, eso no obsta para que en su momento el presidente sea acusado constitucionalmente por la infracción que colisiona con la Carta Magna, o el hecho de que se hagan las elecciones santifica todo y es un borrón y cuenta nueva. No, son dos cosas diferentes. El proceso electoral continúa su marcha, pero eso no anula la supuesta responsabilidad de ser el caso del presidente de la República en relación al hecho cometido. En consecuencia, si bien se están por consumados los hechos de la disolución del Congreso, se establece que esa disolución fue inconstitucional, y con lo dispuesto en esa sentencia, el nuevo Congreso tendría las puertas abiertas para aplicar el artículo 117 y iniciar un juicio político por infracción a la Constitución. Doctor García Tomás, ha sido usted muy amable. Muy buenas noches. Y un juicio político por infracción a la Constitución, cuando lo hace el presidente, es cárcel. Cárcel. ¿Dónde está esa reunión de Consejo de Ministros en donde Del Solar dice que no está de acuerdo? ¿Dónde están los audios de ese Consejo de Ministros? ¿Dónde está la renuncia ese mismo día? Porque para que juramente un nuevo premier tiene que haber caído el gabinete. ¿Dónde está la renuncia de cada uno de ellos? ¿Dónde está la acta en donde cada uno de ellos dice yo no estoy de acuerdo, renuncio por esto, por esto, por esto? ¿Por qué? ¿Dónde está eso?
¿Cómo van a justificar en un juicio, ¿no es cierto?, que cierre el Congreso solo Vicente Ceballos sin Consejo de Ministros, porque no había nadie con él? ¿Cómo va a justificar un decreto de cierre del Congreso? Cualquier decreto no se puede así, sin Consejo de Ministros. Es el presidente del Consejo de Ministros que no existía, que recién renuncian después y después juramentan después. Algo hecho con los pies. Y en esta labor, una vez más le digo, la prensa tenía una asquerosa participación. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este closet va a quedar espectacular. Mira, acá Oye, la ya camisa. pues. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.